Hola, queridos estudiantes del séptimo grado. No importa el lugar para estudiar. Aprenderemos desde donde estemos. Soy Sara, tu profe de matemática. El día de hoy estaremos trabajando con ángulos complementarios. Dentro de ángulos complementarios estaremos viendo el concepto, las propiedades y los ángulos complementarios en la vida cotidiana. Los propósitos de nuestra clase de hoy son valorar la importancia de la utilización de ángulos complementarios, aplicar técnicas adecuadas para calcular ángulos complementarios y comprender el concepto de ángulos complementarios. Para dar inicio tenemos la siguiente situación. Observamos a un electricista que está trabajando por la energía eléctrica frente a la casa de Male. En eso Male observa detenidamente lo que está haciendo el electricista en este caso para solucionar la falla de energía eléctrica existente en la cuadra donde vive Male. Allí Male se pregunta, ¿qué tipo de ángulo forma la columna con la escalera y la columna con el soporte del cable? Y otra pregunta que tiene, si sumo ambos ángulos, ¿qué medida obtendré? Male tiene todas estas interrogantes. Ayudemos a que pueda dilucidar estas dudas en el transcurso de la clase del día de hoy. Iniciemos con el concepto. Cuando hablamos de ángulos complementarios, hablamos de dos ángulos. Estos son complementarios si la suma de sus grados es igual a 90. Es decir, si sumamos en este caso el ángulo A y el ángulo B, obtendremos ¿cuánto? 90 grados. Ángulo A más ángulo B me va a dar 90 grados. Aquí tenemos que el ángulo A y el ángulo B son menores que 90 grados, son ángulos agudos. Aquí observamos separados a los ángulos A y B respectivamente, cuya sumatoria da 90 grados. Para hallar la medida de un ángulo complementario específico, debemos restar 90 menos la medida del ángulo conocido. Y allí tenemos un ejemplo. Dado un ángulo de 57 grados, hallamos su complemento. Conocemos el ángulo que mide 57 grados y necesitamos hallar su complemento. ¿Qué hacemos? Restamos. ¿De cuánto? De 90 grados. Vamos a restar el ángulo conocido que mide ¿cuánto? 57 grados. Y obtenemos el complemento que es 33 grados. Y allí ya podemos decir que el complemento del ángulo dado, que es en este caso de 57 grados, es 33 grados. Ahora pasemos a otro ejemplo. Comprobamos cuáles de los siguientes pares de ángulos son complementarios. Tenemos una extensa lista de medidas de ángulos. Vamos a hallar la solución para dar la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar estas medidas. 39 grados y 72 grados. Sumando 39 grados más 72 grados, obtenemos 111 grados. Sobrepasa los 90 grados, por lo tanto, los ángulos no son complementarios. Continuemos. 5 grados y 85 grados. Al sumar obtenemos exactamente 90 grados. Y decimos ahora que los ángulos son complementarios. Continuemos. 63 grados y 23 grados. Al sumar obtenemos solamente 86 grados. Es decir, es menor que 90 grados. Y los ángulos no son complementarios. Por último, tenemos 115 grados y 15 grados. Al observar el primer ángulo, o sea, la medida de ese primer ángulo,
ya nos damos cuenta que sobrepasa los 90 grados. Y sin resolver ya podemos decir que ambos no son complementarios, ya que el primer ángulo es mayor que 90 grados. Vamos ahora a conocer las propiedades. Para que dos ángulos sean complementarios, deben cumplir con la condición de que la suma sea igual a 90 grados. Es decir, yo necesito dos ángulos cuya sumatoria sea igual a 90 grados. Sumando en este caso el ángulo A con el ángulo B, tengo que obtener 90 grados exactamente. Si dos ángulos son complementarios, cada uno es llamado como complemento o ángulo complementario del otro. En este caso tengo el ángulo A y el ángulo B. ¿Cómo puedo decir el ángulo A es complemento del ángulo B? O también el ángulo B es complementario del ángulo A. Puedo usar entonces esas dos terminologías. Ambas terminologías son correctas. Para que dos ángulos sean complementarios, ambos deben ser ángulos agudos, es decir, tienen que medir menos de 90 grados. El ángulo A debe ser menor que 90. Lo mismo ocurre con el ángulo B. También debe ser menor que 90 grados y podemos comprobar esto en la imagen. Ambos son menores que 90 grados, es decir, ángulos agudos. Un ángulo de 90 grados por sí solo no es complementario, ya que se necesita estar en par con otro ángulo. Tengo que tener mínimamente entonces dos ángulos, un ángulo A y un ángulo B. Si yo solamente tengo un ángulo que mide 90 grados, no es complementario. Se necesita entonces un par de ángulos. Continuando, ningún ángulo obtuso puede ser el complemento de otro ángulo, debido a que la suma de ambos sería mayor a 90 y nos estamos refiriendo al ángulo agudo en este caso. Si yo tengo un ángulo agudo, que en este caso es el ángulo B, y tengo un ángulo obtuso, que es mi ángulo A, estos no pueden ser complementarios. ¿Por qué? Porque la sumatoria de ambos ya sobrepasa 90 grados. El ángulo A es mayor que 90 grados, no es complemento del ángulo B. En un triángulo rectángulo, los dos ángulos diferentes al ángulo recto son complementarios. Entonces, acá observamos el ángulo de 90 grados. Serían los otros dos ángulos que son diferentes, el ángulo A y el ángulo B. En este caso, si sumamos esos dos ángulos interiores de este triángulo, nos va a dar 90 grados. Ángulos complementarios en la vida cotidiana. Podemos encontrar ángulos complementarios, por ejemplo, en la rueda de Chicago. Dentro de ella se pueden formar ángulos complementarios. Aquí podemos observar uno de esos ángulos, se pueden formar más ángulos complementarios. Si marcamos, entonces obtenemos que hay ángulos complementarios. La sumatoria de esos dos ángulos nos da 90 grados. Recuerden que estos dos ángulos, ¿cómo son? Son ángulos agudos, es decir, menores que 90 grados. También en el marco de una puerta en su intersección se forman ángulos complementarios. Acá en la esquina misma vemos que se forma un ángulo complementario. En la intersección tenemos que este es un ángulo agudo, este es otro ángulo agudo y la sumatoria nos da 90 grados.
La bailarina. En el estiramiento de piernas se forman ángulos complementarios. Para realizar este proceso, la bailarina va haciendo el estiramiento. Primero comienza más bajo y va aumentando ese estiramiento. Si tenemos en cuenta los ángulos que va formando durante ese proceso de estiramiento, vemos que esos ángulos van a formar también 90 grados, es decir, son ángulos complementarios. Mosaico. En el diseño del piso podemos encontrar también ángulos que son complementarios. En este caso, en las rendijas vemos que se forma un ángulo de 60 y otro de 30 grados. Sumados nos da ¿cuánto? Nos da 90 grados. Es decir, son ángulos complementarios. Evaluemos nuestro aprendizaje del día de hoy. Para evaluar tenemos la primera actividad. Marcamos la F si la afirmación es falsa o B si es verdadera. Un ángulo obtuso puede ser el complemento de otro ángulo. La afirmación es verdadera o es falsa. Un ángulo obtuso nos está hablando que ese ángulo mide más de 90. Por lo tanto, la afirmación es falsa. Ningún ángulo obtuso puede ser el complemento de otro ángulo, en este caso, debido a que esa suma sería mayor a 90 grados, cuando estamos hablando de ángulos complementarios. Pasamos a la siguiente afirmación. Para que dos ángulos sean complementarios, deben cumplir con la condición de que la suma sea igual a 90 grados. Afirmación verdadera o afirmación falsa. En este caso, la afirmación es verdadera. Pasamos a la siguiente afirmación. Para que dos ángulos sean complementarios, ambos deben ser ángulos obtusos. Afirmación verdadera o falsa. ¿Recuerdan cómo tenían que ser los ángulos? Debían ser agudos. Por lo tanto, la afirmación es falsa. Para que dos ángulos sean complementarios, ambos ángulos deben ser agudos. Continuamos con el ejercicio 2. Marcamos con una X la respuesta correcta. Para ello, encontramos el ángulo complementario D. Y tenemos un ángulo conocido que mide 35 grados. ¿De cuánto debemos restar 35 grados para hallar el ángulo complementario? De 90. Hagamos nuestro cálculo. 90 grados menos 35 grados. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Debemos realizar la resta. Restando 90 grados menos 35 grados, ¿cuánto obtenemos? 55 grados. Y marcamos entonces la última opción y pasamos al siguiente ejercicio. Encontramos el ángulo complementario D. Conocemos que uno de los ángulos mide 63. El otro ángulo es desconocido. ¿De cuánto restamos también? De 90 grados. 90 grados menos 63 grados. ¿Cuánto nos da como resultado 90 grados menos 63 grados? 27. En este caso, 27 grados y marcamos la segunda opción como correcta. Comprobamos ahora cuáles de los siguientes pares de ángulos son complementarios. Vamos a considerar las siguientes medidas de ángulos. 17 y 82. Tenemos que realizar la suma. 17 grados más 82 grados. Sumando 17 y 82, obtenemos ¿cuánto? 99 grados. Los ángulos
¿Son complementarios? No, los ángulos no son complementarios. Continuamos con el siguiente. 64 y 26 grados. Al sumar, vamos a ver cuánto obtenemos. 64 más 26 grados. Sumando, obtenemos exactamente 90 grados. Por lo tanto, ya afirmamos que en este caso los ángulos son complementarios. Y por último, 43 grados y 47. Sumando 43 grados más 47 grados, ¿cuánto obtenemos? También obtenemos 90 grados. Y los ángulos son complementarios. De esta manera ya comprobamos cuáles de los ángulos, en este caso, son o no son complementarios. En conclusión, recordemos nuestra situación inicial. ¿Recuerdan que Male estaba observando detenidamente al electricista que estaba trabajando en la cuadra de su casa? Y ella tuvo algunas interrogantes. ¿Qué tipo de ángulo forma la columna con la escalera y la columna con el soporte del cable? Ahora Male comprende que en ambos casos se forman ángulos agudos, es decir, ángulos que miden menos de 90 grados. Otra de sus interrogantes era, si sumamos ambos ángulos, ¿qué nombre recibirá? Ahora Male sabe que al sumar ambos ángulos obtendremos un ángulo complementario. Recordemos, estuvimos trabajando con ángulos complementarios. Vimos el concepto, las propiedades y también ángulos complementarios en nuestra vida cotidiana. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Hasta la próxima!